se encuentren bien. El día de hoy preparamos información muy interesante para ustedes, con una gran variedad de temas, así que los invito a que se queden con nosotros. A continuación les presento el temario de hoy. Como primer tema tenemos normas de conducta y leyes naturales. Como segundo, normas morales, normas religiosas y convencionalismos sociales. Tercero, normas jurídicas. Cuarto, concepto de derecho. Quinto, la ley. Sexto, la vigencia. Séptimo, la ignorancia de la ley. Octavo, retroactividad de la ley. Noveno, clasificación del derecho. Y como último tema tenemos la importancia del derecho en sociedad. Es un honor poder presentarles el primer tema con el licenciado Alfredo. Hola, buenos días a todos. Es un placer poder compartirles estos temas que les ayudarán a comprender algunos puntos complejos del derecho. Bueno, espero que se encuentren bien y prepárense porque esto apenas comienza. Normas de conducta y leyes naturales. Bueno, empecemos con el primer punto. Las leyes naturales son juicios enunciativos cuyo fin estriba en mostrar las relaciones indefectibles que en la naturaleza existen. En todo caso, esto se entiende como todo aquello que se debe seguir y no dejar atrás, ya que esto se debe de regir de tal manera que se sigan en cualquier circunstancia, es decir, que se puedan interpretar como algo natural para todas las personas. En otras palabras, se puede interpretar como algo que se debe realizar tal y como es. De esta manera, se entiende que son todas aquellas que tienen un procedente de obligatoriedad. Esto quiere decir que se debe seguir de acuerdo a lo escrito en la ley, ya que ésta permite que le dé un estado de pertenencia. Se aplica cuando en ella de manera propia está escrito como algo obligatorio, como por ejemplo, en un caso de la vida donde en tu casa te pueden decir cómo te debes de comportar, pero esto de manera obligatoria para que éstas se rijan como debe de ser. Licenciado Alfredo, ¿nos podría explicar cuál es la finalidad de la ley natural? La finalidad de la ley natural es la aplicación de relaciones constantes entre fenómenos. El fin de las normas provocar un comportamiento. Con esto podemos determinar que la ley natural es algo que podemos compartir con varias personas, sin importar y dependiendo a su clasificación, mientras que las normas de conducta te llevan a mantener un comportamiento, es decir, es una manera en la cual tú debes de seguir lo que debe ser y de esta manera tendrás una manera de estar frente a las demás personas. Entonces, podemos determinar que todo esto se puede interpretar como si la ley te rigiera, mientras que la norma te dice cómo debes de actuar. Muchas gracias, Alfredo. Me parece que nos vas a seguir comentando un tema más adelante. Seguimos contigo, Carla. Saludos, licenciada Adriana y compañeros. Es un gusto poder estar con todos ustedes y poder hablar de estos temas. Buenos días, Carla. ¿Qué nos puedes decir de las normas morales y religiosas? Empezando por las normas morales. Esta significa seguir reglas. Es un conjunto de disciplina y un conjunto de obligaciones que son creadas por uno mismo. Por otro lado, las normas religiosas son actos que regulan la conducta del hombre con la sociedad. Cabe recalcar que dichos actos no son creados por nosotros mismos. Qué interesante, Carla. He escuchado acerca del convencionalismo. ¿Qué nos puedes decir de ello? Al convencionalismo social se le denomina como reglas de trato social, de cortesía, la cual se le permite desarrollar una vida social. Como podemos escuchar, son temas bastante concretos que se entienden sencillamente. Licenciado Arturo, buenos días. Seguimos con usted en un breve momento. Todos los temas de actualidad solo en Tendencias. Buenos días, licenciada Adriana, compañero Alfredo, Marlene y compañera Carla. Me complace el poder estar aquí hoy una vez más. La
El día de hoy comenzaré hablando de las normas jurídicas. Las normas jurídicas son las reglas de conducta sancionadas por el Estado a través de sus órganos legislativos, por los procedimientos en caso de incumplimiento. Tienden a lograr un orden social justo. Es decir, las normas en este caso llevan un proceso que prácticamente se tienen que seguir de una manera correcta, ya que estas son el apoyo por el cual la sociedad genera un orden justo, claro y eficaz para todo ello. Pero recordemos que tienen que seguir un proceso exacto y legal. Licenciado Arturo, ¿nos podrías explicar cuáles son los elementos y las características de las normas jurídicas? Claro, los elementos de las normas jurídicas se componen de dos elementos. 1. El supuesto hecho, que es una posible realidad futura que quiere ser regulada. Y 2. La consecuencia jurídica, que es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas reconocidas por las normas cuando se cumple con el hecho. Algunas de sus características son heterónomas, que son impuestas por alguien distinto al individuo. Son bilaterales, porque la primera parte que se hace se debe cumplir con normas y esta se hace responsable de que se cumpla. También pueden cumplirse mediante sanciones. Las normas jurídicas tienen elementos y características de diferentes puntos, tienden a componerse de una manera objetiva para poder regularizarse. Voy a contar un tema de manera organizacional. Pueden ser empleadas de manera propia, solo que en ellas siempre existe una sanción. Oh, qué interesante, licenciado. ¿Qué más nos puedes platicar acerca de las normas jurídicas? Pues te puedo platicar un poco más acerca de la autonomía y la heteronomía. Toda conducta moralmente valiosa debe representar el cumplimiento de una máxima que el supuesto se ha dado así, como la autonomía, que es una sujeción, un imperativo creado por la conciencia. Esto se refiere a que uno mismo puede ser representativo de una ley u orden, que el mismo se provocó al momento de incumplir una norma o ley. En el momento que éste amplía su panorama de lo que significa agrandar un poco el representante de la conducta. Claro, también leí un poco acerca del tema. Algo que me dejó con intriga es lo de interioridad y exterioridad. ¿Nos puedes platicar acerca de ello? Sí, la interioridad y la exterioridad dependen de numerosos autores que pretenden distinguir la moral y el derecho, oponiendo a la interioridad de la primera exterioridad lo segundo. Tal criterio encuentra en su antecedente, al menos en su formulación moderna, en una de las doctrinas morales de Kant. Una regla se hace prácticamente una conducta de una manera buena, porque no solo es tener un éxito exterior, sino uno interior, donde se puede formular diferentes propósitos para un desarrollo de manera exitosa, ya que necesitas contener un intermedio entre el interior y lo exterior, para poder reforzar y hacer un complemento completo. ¿Tienes algo más que argumentar, licenciado? Por supuesto, puedo hablarte de coercibilidad e incoercibilidad. A la incoercibilidad de la moral suele oponerse la coercibilidad del derecho, de los deberes morales, que estos son las incoercibles. Esto significa que su cumplimiento ha de efectuarse de manera espontánea. Al decir que el derecho es coercible nos referimos a que ni se prejuzga. Podemos agregar que la coercibilidad está formada por muchísimas raíces y significados que dan una misma idea en común, siendo así una cualidad que ayuda al mejoramiento de una situación de manera productiva y completa. A lo que nos referimos con esto es que algo que no se juzga como tal, sino que atiende una manera directa. Hey, licenciado Arturo, muchísimas gracias por esta explicación. No se muevan de su asiento, tenemos a más licenciados que nos hablarán de temas sumamente importantes. Regresamos. Nada como preparar unos deliciosos taquitos de bistec con limoncito, o de chuleta con queso, de chicharrón, o al pastor con su salsita bien picosita, acompañados de un refrescante Boing. Pero antes de destaparlo, agítalo como quieras. Boing, el auténtico sabor mexicano, brutalmente delicioso. Boing, tome bien. Claro que sí, licenciada Adriana. Como todos sabemos, el derecho es un conjunto de normas a través de un orden, creadas por el Estado, para una mejor sociedad. En caso de no tomarlas en cuenta, puede tener alguna sanción, ya que son para una mejor calidad de vida para la sociedad. Si no existiera un orden, no existiera la sociedad. Debe de haber reglas. ¿Nos podrías explicar más acerca de cada tipo de fuente? Por supuesto, las fuentes históricas son aquellas de donde se origina el derecho y normas que se aplican a los individuos de la sociedad. Es aquel el derecho que se crea y evoluciona. Las fuentes reales son el conjunto de hechos de la naturaleza, creaciones del hombre.
eventos sociales, políticos, económicos, que dan contenido a las normas jurídicas. Las fuentes formales son un proceso de creación y manifestación de las normas jurídicas, como son las legislaciones, la jurisprudencia y la costumbre. Seguramente usted en casa desconocía ese dato. Damos la bienvenida una vez más a nuestra licenciada Marlene. Buenos días, licenciada Adriana y compañeros colegas presentes. Esto se está poniendo aún más interesante. Preparé información que como ciudadanos debemos estar al tanto, ya que la ley es de suma importancia y no debemos pasar por alto nada de ello. Mucha razón, licenciada Marlene. Las leyes son de suma importancia y no debemos pasarlas por alto. Así es, licenciada Adriana. Para iniciar de manera ordenada y entendible, debemos conocer primeramente qué es una ley y cuál es su finalidad. Una ley es una norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aún sin el consentimiento de los individuos. Tiene como finalidad el encauzamiento de la actividad social hacia el bien. Es decir, la ley es una norma de derecho que antes de ser promulgada debe pasar por un proceso legislativo, el cual se los explicaré más adelante ya que es un tema algo más complejo. La ley, si no se lleva a cabo tal como se indica, tenemos consecuencias y pues ¿cuáles son esas consecuencias? Pues nos trae sanciones por las autoridades públicas, como lo mencioné anteriormente. Se debe realizar aún sin el consentimiento de los individuos porque esta es de carácter obligatorio. Las leyes se han establecido para tener el control de la conducta humana, así como son delimitadoras. Su finalidad es regular ciertos aspectos de la vida cotidiana en los ciudadanos, así como esta situación que se presenta. Tenemos un ejemplo en nuestra vida laboral, en lo conyugal, o simplemente se menciona como delito y pues trae una sanción. Entonces, ¿cuál es ese proceso legislativo, o mejor dicho, cómo se crea una ley? Para la creación de una ley se necesita un proceso legislativo. Los actores facultados para intervenir en este proceso son el presidente de los Estados Unidos mexicanos, los diputados y senadores federales, legisladores de las diferentes localidades y por último un grupo de personas naturales que presenten el punto 13 de la lista nominal de electores. Licenciada Marlene, mencionando el tema, ¿las leyes tienen alguna vigencia? Por supuesto, licenciada. Una ley entra en vigencia a partir del momento en que ella lo establece. Y en caso de no haberse establecido, lo hará a partir del 8º día de la fecha de publicación en el Boletín Oficial. Con esto nos damos a entender que la ley inicia su vigencia en la fecha de su publicación. Para la iniciativa de la vigencia existen dos sistemas, que pues tenemos el sucesivo y el sincrónico. En los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos menciona que en la creación de una ley se va a separar en 6 etapas, las cuales son la presentación de la iniciativa de ley, la discusión de la misma, votación por parte del Congreso General, el dictamen, la revisión y por último viene la promulgación. ¿Cuáles son esas formas de extinción de la ley, licenciada? Pues el sucesivo, según este sistema, la ley entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el lugar en que este se publica, pues se publica en la Ciudad de México. 3 días después de su promulgación y en los demás lugares el día que resulte según la distancia en kilómetros que le separe de aquella. Tenemos a razón de 30 kilómetros por día. Con esto me refiero a que el sucesivo ordena que la ley entrara en vigor para los lugares donde se publique el Diario Oficial. Hablando de leyes, ¿qué nos puede adoptar sobre la ignorancia de la ley? 3 días después de su promulgación, mientras que el sistema sincrónico establece que la ley entrara en vigor en todas partes, el día preciso que la propia ley fije, siempre y cuando su publicación haya sido anterior, aunque también hay formas de extinción de la ley. Hay 2 formas para que una ley sea extinta.
tenemos como primera la derogación, que es la obligación, abrogación y anulación de la ley. Es el fin de la vigencia de una ley. Expresa cuando se declara el fin del periodo de su vigencia, es decir, cuando ya tiene un periodo de tiempo establecido. Tenemos como segunda que es la abrogación de la ley, que significa quitar a la totalidad de la ley su fuerza obligatoria. Es el desconocimiento de la ley que no exime de su cumplimiento, ya que se supone que tenemos el conocimiento como ciudadanos. Por ejemplo, hay casos donde el individuo comete un delito y su justificación es que desconocía esa ley que la rige. Pues aquí es donde este tema de la ignoración de ley entra, ya que no lo exime de su cumplimiento porque se supone que todos los ciudadanos debemos tener el conocimiento de ello. Muchas gracias, licenciada Marlene. Realmente es un tema muy importante, ya que todos debemos tenerlo presente en nuestro día a día, porque como lo dijo anteriormente, como consecuencia de no ser respetada, trae una sanción. En breve seguimos con más de su canal, Asociación de Abogados. Licenciado Arturo, para complementar este tema de cierta parte complejo, ¿a qué se refiere la retroactividad de la ley? La retroactividad de la ley se refiere a la operatividad de una norma en el tiempo. Es la forma de aplicación que ésta le permite, es decir, tener eficiencia al respecto de los actos sucedidos previamente a su expedición. Muchísimas gracias, Arturo. En breve estamos una vez más con Alfredo. Bueno, en esta ocasión les hablaré sobre la clasificación del derecho, que en este caso son el derecho público, privado y social. El derecho constitucional se dice que es el derecho político o constitucional. Es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. Entonces, podemos decir que el derecho constitucional se da a partir de que en el lugar donde te encuentres podrá existir una constitución por medio del cual podrás defenderte debido a casos que pueden surgir. Pero no solo es eso, ya que en cualquier parte pueden existir varios que llegan a constituirse como su ciudadano. Aunque no en todos los lugares se llegan a ocupar los mismos derechos, por lo cual esto depende de la zona en la que estés ubicado. Derecho administrativo. Se señala que el derecho administrativo es la rama del derecho público que tiene por objeto específico la administración pública. Como su nombre lo menciona, se trata de administrar y tratar de ver la parte pública, es decir, lo administrativo llega a desarrollarse de manera abierta, ya que no solo se ve por una sola persona, sino que busca que la mayoría de las personas estén contentas con lo que quieren. Derecho internacional público. Es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y señalan sus derechos y deberes recíprocos. En pocas palabras, esto se refiere a que existan lazos entre ambas personas y que estos no sean de carácter individualistas, ya que como sabemos, estamos hablando de derechos públicos, por lo cual deben de ser pertenecientes a todas las personas, siempre y cuando se cumplan con todos los renglones de dicho derecho, el cual a su vez estés utilizando o le des importancia. Después tenemos lo que es el derecho penal. El criminalista español Eugenio Cuello Calón lo define como el conjunto de normas que determinan delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece para la prevención de la criminalidad. Podemos agregar que mediante esta normatividad se definen todos aquellos incumplimientos que se den mediante algún tipo de infracciones, ya sean por robos o violaciones, que surgen con el paso del tiempo. Esto nos ayuda a que dichos actos sean intervenidos por aquella que se hace llamar justicia, que mediante varios procesos permite que las personas traten de sentirse mejor bajo dicha interpretación. Esto bajo algunos requerimientos que se presentan dentro de los artículos que sean ocupados en dicho caso, el cual está siendo aplicado. Derecho procesal. Es precisamente el conjunto de normas relativas a este último, es decir, al desenvolvimiento de la relación procesal.
Esto nos da a entender que es todo aquello que lleva a un simple proceso en el cual se van desarrollando varios pasos en los cuales van pasando por algunas fases en el poder legislativo, pero no solo a esto, sino también a todo aquello en donde se van creando algunas nuevas normas con fines lucrativos. Tenemos también lo que es el derecho civil, que determina las consecuencias esenciales de los principales hechos y actos de la vida humana, como es el nacimiento, la mayoría y el matrimonio, y la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes, capacidad civil, deudas y criterios, en relación con las cosas que pueden ser propiedad, usufructo, etc. Derecho mercantil es el conjunto de normas relativas a los comerciantes y a los autos de comercio. Derecho internacional privado es el conjunto de normas que indican en qué forma deben resolverse, en materia privada, los problemas de la aplicación que derivan de la pluralidad de legislaciones. Derecho social, donde entra el derecho agrario. Derecho agrario. El derecho agrario, también llamado derecho rural, es definido como la rama del derecho que tiene las normas reguladoras de las relaciones jurídicas concernientes a la agricultura. En pocas palabras, se define como todos aquellos de las cuales puedes gozar, pero que además se rigen de acuerdo a la localización, al cuidado de las áreas verdes. En pocas palabras, se relaciona a todas aquellas que tengan relación con la agricultura y lo rural, en lo cual estos estén ubicados. Como todas las clasificaciones, esta incluye una jurisprudencia que le permite a este tener protecciones por parte de la justicia. Derecho del trabajo. El derecho del trabajo, llamado también derecho obrero o legislación industrial, es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre trabajadores y patronos. Se entiende como todo aquello que puede tener el gozo de capacidades del individuo dentro del empleo en el que éste se realice. Trata de ver la manera de relaciones de los trabajadores y las partes superiores dentro del trabajo. Derecho aéreo. Es la disciplina que estudia las normas relativas a la navegación aérea, a las aeronaves y al espacio aéreo, como elementos indispensables de tal navegación. En otras palabras, esta se define como aquella que se encarga de ver todo lo que se ve en espacio aéreo, pero no solamente eso, sino también todas aquellas limitaciones que se llegan a tener dentro de este, ya que como se sabe, tienen ciertas rutas y todo aquello que tenga que ver con el cuidado de los pasajeros. Su importancia es el máximo. Si no hay leyes, no hay reglas. Si no hay reglas, la sociedad no funciona. Regula el establecimiento de la sociedad. Protege los derechos humanos y las propiedades. Ok, Carla, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos por terminar este programa y ahora escucharemos algunas opiniones de nuestros licenciados invitados. Comenzamos contigo, Carla. Con el tema de la naturaleza del derecho, nos podemos dar cuenta de que existe una gran variedad de cosas que hablan sobre ello. Es muy interesante el poder observar todo desde una perspectiva más centrada, es decir, conocer cómo se formula una ley, cómo se divide, lo que generan y demás. Es importante recalcar que hemos visto la ley y el derecho desde el punto de vista de todos los participantes en este podcast, pues es tan fácil conocer o argumentar que todo es diferente a lo que creíamos. Por ejemplo, darme cuenta de todas las extensas ramas en las que se divide el derecho o realmente cómo se clasifica en suma importancia. ¿Por qué? Pues cada caso, problema o actividad en la vida cotidiana por ley se maneja de diferente forma.
También puedo agregar que es realmente muy interesante ver cómo las normas se dividen en un aspecto moral, en otro religioso, puesto que las conductas que generamos como seres humanos no siempre son vistas en ambos términos, ya que muchas veces como persona percibimos de manera diferente todo. Hay quienes piensan que hacer algo es bueno y otros lo vemos mal, y viceversa. El derecho, por ende, sabemos que se puede definir o concluir como una norma o conducta que nos ayuda a representar el lado correcto de una situación. Es decir, el derecho se puede adjuntar en la vida cotidiana, ya que siempre vamos a tener que ver el lado legal o recto de la vida. En base a que uno va creciendo, va entendiendo a medida que es necesario centrar una manera, orden o justicia plena. Muy bien, Carla, muy buena conclusión. Concuerdo contigo en algunos aspectos. Y pues bueno, ahora me toca a mí. Y como bien dijo mi compañera Carla, el derecho se puede definir de un punto de vista enorme, ya que todo esto procede ante la ley, todo se define en justicia, en actos morales, ya que el país se rige con reglas y normas para que todo esto funcione. Es decir, si no existieran las leyes, las normas o la conducta de una manera recta, sería un caos todo aquello que conocemos, pues por ello el país se divide en diferentes secciones para mantener un orden social. A veces como personas no nos damos cuenta de cómo se vive el día a día en el país, porque nos centramos bastante en nuestro alrededor, que poco percatamos. Nos centramos en ver los problemas más cercanos a los que realmente necesitaríamos enfocarnos más. Es decir, si algo no me pasa a mí o no me perjudica, no me importa. Y es que eso está mal. Este podcast presentó varios hechos que te ayudan a conocer y concientizar un poco más de todo esto, pues es necesario que como personas sepamos algunas normas establecidas, para que con ello conozcamos nuestros derechos ante la sociedad, porque es muy fácil solo hacer las cosas o no centrarse en algo, pero no. Es necesario aprender a darle un valor a todo aquello de lo que sabemos, puesto que si no se podría abusar de nosotros. Las normas jurídicas, las leyes, el derecho y demás nos ayudan a no solo ser transparentes, sino ser personas de bien para todo lo que hacemos, ser un poco más objetivos con la realidad de las cosas. Ahora vamos con mi compañero Arturo. Y Arturo, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Danos tu conclusión. Como conclusión me gustaría agregar que el derecho es fundamental para la vida de todos. No solo viéndolo de forma irreal que podemos percibir, sino de la forma real, pues el derecho no solo es leer, captar cosas así, sino es comprender las leyes, los métodos, las diferencias entre instituciones y hasta los momentos más icónicos de lo que nos suceda. Por ende sabemos o entendemos que el derecho se estructura de una manera diferente, que no es tan simple crear una ley o sentarse a sentir como la mayor autoridad, porque realmente necesitas saber y conocer lo que estás haciendo o diciendo en este caso. Con ayuda de mis compañeros, sus puntos de vista y todo lo demás, pudimos observar un enfoque al derecho en sus ámbitos diferentes, desde la naturaleza de las leyes hasta el poder comprender un poco más todo aquello que nos forma como una sociedad, puesto que tomamos en cuenta diferentes factores para la presentación de este. El derecho más que nada lo empleamos día a día de manera clara y objetiva, puesto que necesitamos llevar a cabo un régimen de órdenes o conductas estrictas planteadas para todo momento. Bueno, Para englobar estos temas que he dado anteriormente, quiero terminar diciendo que una ley es una norma de carácter obligatorio que se debe realizar aún sin el consentimiento del individuo. Las leyes se han establecido para tener el control de la conducta humana, así que son delimitadoras. Tiene como finalidad el regular ciertos aspectos de la vida cotidiana en los ciudadanos, así como cada situación que se presenta, ya que si no son llevadas a cabo, como consecuencia, tiene una sanción por parte de las autoridades públicas. Para la creación de la ley tiene una serie de etapas llamado proceso legislativo,
en los cuales participan unos autores que son el presidente de los Estados Unidos mexicanos, diputados y senadores federales, legisladores de las diferentes localidades y un grupo de personas naturales que representan el punto 13 de la lista nominal de electores. De igual manera, el proceso legislativo tiene 6 etapas que lo establece la Constitución, que son la presentación de la iniciativa de ley, discusión sobre la misma, votación por parte del Congreso General, el dictamen, la revisión y por último viene la promulgación. Y pues así podemos decir que para que una ley inicie su vigencia debe ser establecida por ella o si no, desde el momento de su publicación. Hay 2 sistemas de iniciación de la vigencia, pues es el sincrónico y el sucesivo. Pues primero el sucesivo es el que ordena que la ley entrará en vigor para los lugares donde se publica el diario oficial 3 días después de su promulgación. Y pues por otro lado tenemos al sistema sincrónico. Este establece que la ley entrará en vigor el día preciso que la propia ley fije. Pues bueno, así como pues notamos y hemos escuchado, la ley tiene una iniciación y una vigencia, pero también hay formas de extinción de una ley. La primera es la derogación, que es cuando ya tiene un periodo de tiempo establecido, y la abrogación es la ley del que quita la totalidad su fuerza obligatoria. Por último, para las personitas que no leen las leyes y pues por lo tanto pues, no las tienen en conocimiento, es muy importante que lo hagan, ya que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, porque se supone que todos los ciudadanos debemos conocerlas. Esto me ayudó para que en la vida diaria no cometa algunos errores, ya que como sabemos, no siempre contamos los actos que nos ocurren como son, ya que tratamos de componerle para que se escuche bien nuestra parte. Sin embargo, no sabemos que al contarlo de otra manera, puede que no tenga la misma validez frente a un abogado, o bueno, que mientras lo vas diciendo el significado va cambiando, de tal manera que los actos dejan de tener los mismos significados. Entonces, como la ley lo marca, debemos de seguir las leyes de acuerdo a cada renglón, el cual esté en el artículo que se esté peleando. No solamente fue eso, ya que también me ayudó a tener la iniciativa de investigar sobre aquellas cosas que desconocía y que me parecían extrañas debido a su nivel de complejidad que éstas llevaban, debido a la manera en la cual eran descritas. Pero dejemos de lado esto, ya que esto tiene una gran relevancia con la vida diaria, ya que conforme van pasando los temas, te vas dando cuenta que existen algunas ventajas y desventajas que pueden impedir o causar que los actos delictivos no sean tomados en cuenta, o que vayan aumentando su nivel de complejidad. En todo caso, conocer las definiciones me permite saber que hay ciertos límites en cuanto a algunas leyes, las cuales nos expresan que existen personas que tienen algunos goces, las cuales les permiten tener una protección frente a la ley, el cual es algo que te da un cierto punto de enojo. Debido a estas protecciones, puede parecer algo sin sentido. Aunque también estoy en contra de algunas cosas, debido a que no les toman la misma importancia, que a su vez llegan a tener un mayor sentido de importancia, debido a que existen cosas que afectan en mi entorno social y a la manera de relacionarme con las demás personas, por lo cual en ocasiones no llegan a existir protecciones que nos permitan llegar a sentirnos seguros con nuestro entorno, cosa que no suele suceder y que a su vez se siente feo, que no le tomen dicha importancia y que prefieran crear leyes que tal vez en este momento no lleguen a ser tan importantes o tan requeridas en nuestro entorno social. Pero no solo es esto, sino la manera en cómo un solo significado puede llegar a tener tanto impacto en nuestro entorno. Me parece algo totalmente increíble. Con esto podemos llegar a que en la vida diaria nos encontraremos temas que nos parecerán imposibles, debido a cómo fueron desarrollados y interpretados. Pero también el cómo se realizan los actos y cómo suceden nos van dando
distintos significados y que la manera en cómo se implementan dichos artículos se dan a partir de varios procesos de los cuales no llegan a parecer justos para varias personas. Sin embargo, llegan a un punto donde se le da importancia a ambas partes. En todo caso, los derechos son fundamentales para poder interpretar las cosas y dar una explicación que permita que todos estén conscientes cómo es que se desarrollaron los actos o sucesos. Es fundamental para la vida cotidiana poder conocer cuáles son las normativas las cuales se deben seguir y de qué manera se implementan, debido a que por un simple error lo llegues a pasar mal debido a no medir las consecuencias de dichos actos. El poder conocer los temas de esta unidad me llevaron a que interprete de otra manera las cosas que sucedan a mi alrededor, por lo cual tengo la necesidad de pensar lo que estoy haciendo antes de hacerlo, ya que es algo importante e interesante para mí. Y bueno, simplemente me queda decir que no siempre existirá una protección que nos permita sentirnos seguros en la vida diaria, ya que existen miles de interpretaciones las cuales ocasionen que existan violaciones a la ley, que no son tan importantes o no son tomadas en cuenta, pero que además me permiten conocer que existen variaciones en cuanto a lo que son los derechos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradezco a la licenciada Carla, a la licenciada Marlene, al licenciado Arturo, Alfredo, que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Se despide de ustedes la licenciada Adriana y nos vemos en un próximo tema del derecho.